Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Gracias te damos, amado Dios, en esta hora queremos reconocer tu grandeza y reconocer tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Hoy venimos, Señor, delante de ti para adorar y exaltar tu santo y poderoso nombre, para glorificarte, Señor, porque tú eres hacedor de maravillas, porque reconocemos la obra de amor que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, al poder entrar hoy delante de tu presencia, Señor, y reconocerte como nuestro Dios y nuestro Salvador. Te pedimos que nos ministres a través de tu Santo Espíritu, que en este tiempo, amado Señor, nos permitas entrar delante de ti, estar en tu presencia y regocijarnos, Señor, reconociendo que este es el día que has hecho para alegrarnos en ti. Te damos, Padre, toda la gloria, la honra y la alabanza debida a tu nombre. Te hemos orado con acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi canto y fortaleza es el Señor Dios poderoso, Él es mi salvación. Su diestra es sublime y poderosa, el Dios eterno, Él es mi salvación. Mi canto y fortaleza es el Señor Dios poderoso, Él es mi salvación. Su diestra es sublime y poderosa, el Dios eterno, Él es mi salvación. Mis enemigos conmovido, con los justos me alegraré. Fortaleza y refugio, Dios altísimo, tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. A mis enemigos conmovido, con los justos me alegraré. Fortaleza y refugio, Dios altísimo, tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. Tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. Te alabaré, roca eterna, Rey de reyes el Señor. Delante de su trono, roca eterna, tu nombre exaltaré y por siempre en ti me gozaré. Te alabaré, roca eterna, Rey de reyes el Señor. Delante de tu trono, roca eterna, tu nombre exaltaré y por siempre en ti me gozaré. Al sonar de las trompetas mi canto abriré y siempre te alabaré. Más allá de tu presencia y celebraré, en ti me gozaré. Al sonar de las trompetas mi canto abriré y siempre te alabaré. Más allá de tu presencia y celebraré, en ti me gozaré. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor.
Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gracias te damos, Padre bueno, también por esta tu palabra, Señor, y por cada una de las promesas que has colocado en nuestras vidas, Señor, porque sabemos, Señor, que aflicciones tendremos, Señor, pero que de todas ellas tú nos libras, porque tus ojos, Señor, están atentos a nosotros, Señor, y tus oídos, Señor, se inclinan para escuchar cada una de nuestras oraciones. Hoy por eso venimos delante de tu presencia, amado Señor, aún colocando nuestras cargas, bendito Dios, reconociendo que tú eres nuestra esperanza, que eres nuestro ayudador, nuestro sustentador, y eres el que libra nuestras almas del Seol, Señor. Gracias te damos por este tiempo en el que nos permites estar delante de tu presencia. Te pedimos que sigas gozándote en medio de tu pueblo, Señor, que sigas ministrándonos, Señor, con tu presencia, para que podamos, Señor, entrar justos hoy delante de ti, amado Señor, por tu sangre preciosa. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza a tu santo nombre. Te hemos orado con acción de gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos, Padre, también por entregarnos la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras vidas, Señor, sean redimidas, Señor, del pecado y para que alcancemos la vida eterna. Hoy queremos pedirte por la vida de tu siervo, del apóstol Álvaro, amado Dios, por toda su familia, por toda su casa y por el ministerio que tú le has entregado, amado Señor. Hoy declaramos que su vida y que este ministerio es luz en medio de las tinieblas, para que muchos se salven, Señor, y alcancen, Señor, la salvación y la vida eterna. Te pedimos también que uses la vida de tu siervo, el pastor Leonardo, en esta hora, Señor, que seas tú ministrándonos por medio de tu palabra, amado Dios, que coloques carbones encendidos en sus labios, para que tu palabra fluya, Señor, y podamos hoy recibir esas buenas nuevas del Evangelio para que seamos edificados en la fe. Te damos gracias por este momento, Señor, en el que nos permites participar de tu palabra. Te hemos orado con acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos en la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, verso 7. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amado Señor, en este momento queremos reconocerte a ti como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por un día más, Señor, en donde tú nos provees el alimento espiritual que necesitamos, Señor, para poder ser dirigidos por tu luz y por tu verdad. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, que seas tú, bendito Señor, bendiciendo con esta palabra a todos aquellos que la escuchan y que seas adelantando la obra que tú quieres, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Dice en la Nueva Versión Internacional, en Tito capítulo 2, verso 7. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Bueno, este es un pasaje donde nosotros podemos ver que el apóstol Pablo está exhortando a Tito a que lleve una vida donde se pueda presentar la obra transformadora de Cristo. Y vemos que las actitudes que nosotros tenemos, las actitudes que nosotros mostramos a las personas que nos rodean, son algo notorio. Es algo que las personas pueden ver y es donde se puede manifestar qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Así como nosotros podemos ver de qué región o de qué lugar del mundo es una persona con tan solo escucharlo. Cuando nosotros escuchamos el acento de alguien, inmediatamente a nosotros se nos viene a la mente el lugar o su nacionalidad. Asimismo, hay formas en las que nosotros podemos conocer a las personas o podemos conocer algo de cada individuo, por ejemplo, su manera de vestir, su forma de proceder, la forma en que responden a las diferentes situaciones. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Tito en este pasaje. Él lo que quería es que Tito refleje que él era un discípulo de Cristo, que refleje la obra de Dios en su vida. Y es como si nosotros tuviéramos un sello, o es como si nosotros tuviéramos un indicador que refleje que hemos sido transformados y que ahora tenemos la mentalidad del Señor. Así como Pablo le dijo a Tito que era necesario que él refleje esta condición en su vida, el Señor con esta palabra también nos dice a nosotros que es necesario que nosotros reflejemos la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, lo que el apóstol Pablo pretendía es que Tito muestre al Señor sin necesidad de hablar, que muestre con sus obras la forma en la que el Señor ha transformado su manera de pensar y por eso sus conductas son diferentes. Que todas las obras que Tito tiene o que Tito tenía y manifestaba
estén impregnadas del carácter de Dios. Y es lo que a nosotros también se nos exhorta en el día de hoy, a que sin necesidad de que usted hable, sin necesidad que usted diga, yo soy cristiano o yo voy a tal iglesia, en usted se refleje la obra de Cristo. Que usted pueda mostrar con su proceder, con sus actitudes, y de esa manera usted deje al manifiesto sus convicciones. Deje al manifiesto a quién está siguiendo y a quién está sirviendo. Y mire que nosotros como cristianos deberíamos ser distinguidos en todas partes. Deberíamos ser distinguidos en todas partes por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar en cada situación, por la manera en que nosotros tenemos o nos relacionamos con nuestro prójimo, pero actualmente nosotros encontramos que no podemos saber quién es cristiano y quién no. Es muy difícil que nosotros conozcamos a simple vista a un hombre o a una mujer seguidor de Cristo. Y esto sucede porque nos hemos mezclado tanto con todo y con todas las costumbres de la sociedad actual que no podemos distinguir, que se nos hace muy difícil distinguir quién es un hombre que ha decidido seguir a Cristo y quién no. Al parecer o a simple vista todos somos iguales, profesamos lo mismo, hacemos lo mismo. Y mire que el Señor ha puesto su tesoro, el Señor ha colocado de lo que Él es en vasos de barro, que somos nosotros. Y lo que el Señor espera es que esa obra o eso que el Señor ha colocado en su vida no se quede estancado, sino que por el contrario sea mostrado, se manifieste y así se glorifique el nombre de Dios. El problema está en que nosotros nos hemos dejado llevar mucho por todo el egocentrismo, por toda la vanidad del mundo. Y entonces ya no podemos mostrar o manifestar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Incluso a veces las personas hasta se avergüenzan de decir que son seguidores de Cristo. Y actúan como cualquier otro para tal vez no ser criticados, para poder simpatizar con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú manifiestes la obra redentora que Cristo ha hecho en tu vida. Que tú puedas mostrar que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma mujer, que ya no eres el mismo hombre que antes conocían, que tú tienes una mentalidad renovada y por lo tanto tus actitudes también están renovadas. Y por eso mire lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 15. Dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es decir, todo lo que el Señor ha colocado en su vida y todo lo que la palabra de Dios ha venido a alumbrar en sus tinieblas, el Señor quiere que quede al manifiesto. El Señor quiere que sea notorio, que la gente que lo rodea lo pueda ver, que usted no lo esconda, porque si no de nada sirve. ¿De qué sirve que el Señor a usted lo transforme su mente, transforme su corazón, que su vida sea diferente si usted no lo puede mostrar y sigue con las mismas costumbres que usted manejaba en la antigüedad? Entonces aquí el Señor dice, la luz no es para esconderla debajo de un cajón, es para mostrarla. Y usted y yo tenemos el contenido de la luz de Cristo. Y eso no es para esconder, es para mostrar. La palabra de Dios no es para esconderla, es para darla a conocer. Es para que usted sea un portavoz de ella y que donde usted vaya la presente, la dé a conocer. Y dice aquí que así todos van a conocer sus buenas obras y van a alabar al Padre que está en los cielos.
Cuando usted manifiesta eso que el Señor ha hecho en usted, usted no va a tener otra cosa que mostrar que las buenas obras de Cristo. Que lo bueno que el Señor ha hecho en usted, transformándolo, alejándolo de situaciones difíciles, apartándolo de vicios, sanándolo, restaurándolo, limpiando su maldad, revistiéndolo con su gracia, con su sangre preciosa, y ahora usted puede dar a conocer las obras del Señor en usted. Y esto va a servir para que quien lo vea alabe el nombre de Dios. Aquí dice, alaben al Padre que está en los cielos. Y es por eso que en este pasaje que nosotros estamos leyendo, el apóstol Pablo le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es decir, el apóstol Pablo le decía a Tito que él debería o que él procure ser tan diferente a la sociedad materialista, a la sociedad egocéntrica que lo rodea, que todos puedan notar o que todos puedan saber que Tito era un discípulo del Señor. Que él pueda marcar una pauta, que él pueda llevar a cabo las buenas obras como ejemplo digno de imitar. Que por medio de su forma de actuar, la gente que lo rodea pueda conocer al Señor. Que puedan ver la capacidad que tiene Cristo de transformar, de quitar todas las cosas malas que traemos por naturaleza y permitir que en nosotros se refleje un poco de su carácter. Por eso le dice que su conducta debe ser un ejemplo, que él debe ser un ejemplo para todos, ¿no es cierto? Y por eso aquí cuando le dice que su conducta debe ser un ejemplo para todos los que lo rodean o quienes lo miran, él entendía que él debía imitar al Señor. Y en el momento en que él empezaba a imitar al Señor y sus obras empezaban a ser más apegadas al carácter de Cristo, dice la palabra, que iba a avergonzar al adversario, es decir, a Satanás. El enemigo iba a quedar en vergüenza. Y aquí el apóstol Pablo le pide a Tito que muestre a Satanás o que con su conducta o que con sus obras deje al descubierto que él verdaderamente está dejándose enseñar, está dejándose dirigir por el Espíritu Santo, para tener una manera correcta de comportarse delante de Dios, una manera que le agrade al Señor. Y de esa forma el enemigo no tendrá nada de qué acusarlo. Y cuando eso suceda, iba a quedar avergonzado. Y el Señor iba a ser glorificado. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos y vivimos nuestra vida pensando que podemos hacer lo que queramos y que nadie nos ve, o que nadie tiene sus ojos puestos en nosotros para juzgar o para criticar nuestra conducta. Y mire que se nos pasa por alto que tanto el Señor como el enemigo nos están observando. Diariamente los ojos del Señor están sobre usted, pero el enemigo también. El enemigo también mira sus obras. El enemigo también conoce su proceder. Y el Señor lo mira para alegrarse de su cambio, para fortalecerlo, para ayudarle, para gozarse cuando en usted se note un avance en el camino hacia la santidad. Y el adversario lo mira para buscar un lugar en el que él pueda acusar, para esperar un momento oportuno en donde pueda acusarlo, en donde pueda reprocharle, donde pueda condenarlo por algo. Y de esa manera convertir sus actos en cargas, en reproche, en acusación. Y es por eso que muchas personas, después de que saben que han tenido una conducta equivocada, se arrepienten delante del Señor, buscan el perdón y la justificación del Padre, pero sienten la acusación del enemigo. Sienten que el enemigo está hablándoles para reprocharles. Y es por eso, es porque el enemigo busca la oportunidad perfecta para tratar de avergonzar la obra de Dios.
para tratar de generar en usted cargas que le impidan avanzar y que le impidan mostrar esas buenas obras que el Señor puede hacer. Y por eso Él levanta su dedo para señalar, para acusar, para colocar pensamientos en usted que sean carga. Y es por eso que es necesario que nosotros nos fijemos muy bien o seamos muy cuidadosos en el proceder de cada una de nuestras acciones, para que usted pueda tener en todo lo que usted hace el carácter de Cristo, que en todo lo que usted diariamente realice esté impregnada esa conducta pura y santa del Señor, porque a eso nos ha llamado, a que seamos santos como Él es santo. Y esta no es una actitud fácil. No es que nosotros de hoy a mañana podamos decir, el Señor es santo y por eso yo también lo soy. Y no es algo que sea fácil de lograr o de alcanzar y no se logre en muy poco tiempo. Porque nosotros los seres humanos tenemos esa condición de debilidad, esa condición cargada de maldad, esa condición cargada de pecado. Si bien el pecado no es nuestra práctica diaria, nosotros seguimos estando expuestos a él. Todos los que estamos aquí conectados fácilmente podemos pecar. Y no es algo que en nosotros ya no exista o que ya no habite. Lo que pasa es que el Señor nos justifica, pero el pecado está allí y esa condición de debilidad, esa condición humana de maldad sigue presente. Y por eso no es fácil adquirir una conducta santa y pura como el Señor busca. Y por eso es necesario que nosotros nos esforcemos. Esto no es algo que el Señor vaya a hacer. No es algo que el Señor haga a diario en nosotros. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra conducta, nuestra santificación está en nosotros. En esforzarnos para buscar al Señor. En esforzarnos para seguir su palabra, para obedecerla, para creerla, para ponerla por obra y no simplemente almacenarla como un conocimiento que puede llegar a ser vano, sino que usted pueda poner en práctica lo que usted aprende de la palabra de Dios. Y mire que por medio de la palabra nuestro entendimiento puede ser renovado. Por medio de la palabra de Dios, todos los pensamientos que a usted lo llevan a hacer malas obras pueden ser renovados y usted puede vivir apegado a la verdad de Dios. Cuando nosotros vivimos apegados a la verdad de Dios, empezamos a practicar buenas obras. Y esas buenas obras son las que debemos colocar como ejemplo para presentar al Señor, para presentar ese carácter de Dios que se empieza a formar en nosotros. Por medio de la palabra nosotros podemos guiarnos para hablar. ¿Cuál es la forma que usted debe comportarse? ¿Cuál es la forma en la que usted debe hablar? ¿Cuál es la forma en la que usted debe pensar? ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Cuál es el amor que usted debe mostrar al prójimo, a sus amigos y también a sus enemigos? Todo eso se lo va a enseñar la palabra. Cuando usted la empieza a conocer, usted va a saber cómo comportarse en cada momento y con cada persona. Va a saber cuál es el comportamiento que al Señor le agrada. Y dice la palabra de Dios que cuando eso pase, el enemigo va a quedar avergonzado porque no va a tener nada de qué acusarlo. Porque todas sus obras van a estar apegadas a la voluntad de Dios. Van a ser agradables al Señor. Y por eso en el pasaje que estamos leyendo, Pablo le dice a Tito, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Es decir, hermano, todo lo que salga de su boca debe salir de un corazón transformado por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enseñar a las personas que lo rodeen. Cuando usted abra su boca, ya sea para enseñar, para mostrar la palabra o para tener una simple conversación, todo lo que salga de su boca debe venir de un corazón transformado.
y la transformación la hace la palabra de Dios. De lo contrario, todo lo que usted va a hablar va a ser maldad. Va a ser el engaño de su corazón. Va a ser el mal que habita dentro de él. Y el Señor no quiere que hagamos eso, porque de esta manera no lo estamos presentando a Él ni su carácter. Estamos presentando la débil condición humana. Y ahí es cuando Satanás empieza a ganar terreno, empieza a burlarse, a jactarse de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Porque cuando hacemos eso, no permitimos que el Señor obre, sino que le damos cabida para que en nosotros se manifieste la obra del adversario. Hablamos como el adversario quiere, nos comportamos como el adversario quiere. Si algo nos hacen, entonces respondemos de la peor manera, cosa contraria a lo que haría Cristo. Y por eso el Señor dice en esta palabra que es necesario que con nuestro ejemplo nosotros demos a conocer la obra del Señor en nuestra vida. De tal manera que nosotros podamos mostrar quién habita en nosotros y a quién debemos imitar siempre. Que podamos mostrarle a la sociedad, que usted pueda mostrarle a su familia, a sus compañeros, a sus hijos, incluso a sus enemigos, que usted pueda mostrar quién es el que está obrando en usted y cuáles son las obras dignas de imitar. Y con esto el Señor no está buscando que nosotros seamos perfectos. De ninguna manera, el Señor más que nadie conoce nuestra debilidad y también nuestra imperfección. Y por eso es necesario que siempre lo primero que hagamos es reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra imperfección para que el Señor pueda obrar y pueda restaurar cada área de su vida. Usted debe llegar delante del Señor no con ego, sino diciéndole: Señor, yo soy muy débil y yo estoy expuesto a cometer muchos errores. En mí hay imperfección y yo te pido que me restaures. Mi alma necesita ser cambiada, mis pensamientos necesitan ser renovados. Todo lo que hay en mí necesita de ti, Señor, para que yo pueda mostrar lo que eres tú, lo que es tu carácter. Y para esto es necesario que nosotros dejemos de vivir apegados a todo lo que el modelo de la sociedad propone y empecemos a vivir guiados por la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor te enseña? ¿Qué es lo que la palabra te dice? Eso es lo que debemos hacer. Por eso debemos dejarnos dirigir. Y si así lo hacemos, el enemigo no tendrá la oportunidad de acusarnos en nuestras acciones, porque tú tienes un manual de vida. Tú tienes un manual que te guía a hacer las cosas buenas, las obras agradables, a que tú puedas hacer las cosas de una manera adecuada. Y ese manual es la palabra de Dios. Ese manual es el que a ti te dirige a tener una vida en orden y que te permite llevar o avanzar a buscar la santidad de Dios. Y mire que en base a esto nosotros siempre vamos a tener dos opciones. Una va a ser que tú seas dirigido por el Señor a través de su palabra, y otra es que nosotros seamos dirigidos por el mundo o por lo que nuestros propios deseos nos proponen. Siempre van a estar esas dos opciones. O tú le haces caso a lo que la palabra del Señor dice y te riges en tu vida por lo que ella te enseña, o tú te dejas llevar por lo que el mundo, dirigido por el enemigo, y por lo que tu propio corazón te llevan a hacer. Siempre van a estar estas dos alternativas, y en la primera opción tú vas a tener una vida reposada, vas a tener una vida agradable, porque vas a poder vivir en el orden del Señor y va a ser Él mismo quien dirija cada uno de tus pasos. La palabra del Señor va a ser luz a tu camino, va a ser una lámpara para tus pies. ¿Y qué hace la luz? ¿Qué hace la lámpara? Alumbra para que tú no tropieces. Te deja ver qué hay delante de ti para que tú no caigas o no choques con algo. Eso hace la palabra de Dios en tu vida. Evita que tú tropieces. Te alerta sobre los posibles peligros.
Y de esta manera tú vas a tener una vida un poco más agradable. Vas a tener una vida en donde puedes disfrutar del bien del Señor. Y cuando eso pase también vas a tener una buena convivencia con las personas. Porque cuando aprendas a relacionarte con el Señor por medio de su palabra y a poner esta por obra, entonces incluso la relación interpersonal va a mejorar. Pero si por el contrario queremos vivir la vida pegada por el mundo, sus deseos y por los deseos de nuestro propio corazón, lo único que logramos es enredarnos el camino, hacerlo más difícil, porque nos vamos en contravía de todo lo que el Señor ha establecido en su palabra y nos salimos del orden que nos garantiza bienestar. Nos salimos de ese orden que el Señor nos ha puesto, nos ha mostrado para que nosotros tengamos reposo. Y empezamos a ir en contra de todo eso. Y lo único que usted va a poder ver en su vida es problemas, dolor, circunstancias que a usted le manifiestan tristeza. Mire, cuando el Señor está dirigiendo su barco, cuando el Señor está dirigiendo su vida, usted va a notar que el paso por esta tierra va a ser agradable. Va a poder disfrutarlo. Va a ser de esas personas que vive agradecido por todo lo que el Señor hace en usted. Y con esto no quiere decir que usted nunca va a tener problemas o que usted nunca no va a tener que enfrentar circunstancias adversas. Simplemente le digo que cuando el Señor dirige su barco, cuando el Señor está al control de su vida, van a haber problemas, van a venir situaciones que lo aquejan, pero estas no van a superar su capacidad. Porque el mismo Señor lo dice en su palabra, Él no va a poner una carga que usted no pueda soportar. Pero por el contrario, cuando usted es de las personas, del grupo de personas que se sale de la voluntad de Dios, que empieza a vivir conforme lo que quiere, conforme lo que le proponen, entonces usted mismo va a ser el causante de sus problemas. Porque a veces la gente piensa que el Señor es el que provoca problemas o que el Señor es el que permite problemas. El Señor es el que propicia todo y no, realmente los problemas los genera usted mismo con su conducta. Con esa conducta alejada a la verdad de Dios, a esa verdad que pone orden. Porque tiene una conducta que se sale del marco de referencia de la palabra de Dios y empieza a conducirse directamente opuesto a lo que el Señor ha establecido. Entonces, ¿cómo no va a tener problemas? ¿Cómo no va a tener su vida patas arriba si el Señor no está dirigiendo su camino? Si nosotros, seres imperfectos, que fácilmente podemos caer, que fácilmente podemos cometer errores, somos quienes nos ponemos al control y al frente de nuestra vida. Por eso, como ejemplo, podemos ver que siempre en la vida vamos a encontrar dos grupos o dos personas. Aquellas que, por ejemplo, en el camino del Señor avanzan, les va bien porque se dejan guiar por la palabra de Dios, empiezan su caminar con el Señor y van avanzando en la obediencia, y van avanzando en la búsqueda del Señor, y cada día se van perfeccionando más en esa santidad que el Señor espera ver en nosotros. Y entonces empieza, como dice la palabra, a ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan buen fruto y que su hoja no cae. Y vienen tormenta, y vienen situaciones adversas, y vienen circunstancias inesperadas, pero ahí siguen, anclados a la palabra de Dios, dirigidos por la palabra del Señor. Y también están aquellos que no dan fruto, están aquellos que a la más mínima situación de dificultad empiezan a retroceder. Están aquellos que se dejan impregnar más por lo que el mundo y la sociedad les ofrecen y empiezan a menospreciar la dirección del Señor por medio que nos da en su palabra. Y son aquellos
que son cortados. Son aquellos que usted los ve un tiempo profesando, practicando, sirviendo, y al tiempo ya no están. Al tiempo ya están nuevamente en sus quehaceres, al tiempo están incluso peor de cómo estaban antes que el Señor los escogiera o los llamara. Vemos también aquellos hijos que deciden obedecer la palabra de Dios y deciden honrar a sus padres por agradar al Señor, por obediencia al Señor. Porque a veces esto de la obediencia y de la honra a los padres se torna muy difícil, porque no todos los padres son lo que los hijos esperan. Sin embargo, hay muchos hijos que deciden obrar para agradar al Señor cuando obedecen su palabra y dicen, voy a honrar a mi padre y a mi madre, no por lo que sea mi papá o por lo que sea mi mamá, sino porque yo quiero agradar al Señor con mi obra. Y empiezan a honrar a su padre y empiezan a honrar a su madre independientemente de las diferencias que puedan tener. Y entonces empiezan a ver el resultado de esa acción y empiezan a ver cómo el Señor los prospera, cómo les empieza a ir bien como resultado de una promesa que el Señor ha hecho. Pero también están aquellos hijos que hacen todo lo contrario, que se rebelan en contra de sus padres, que son groseros, que no obedecen, que no aman, que no honran. Y como resultado vemos una vida enredada, vemos una vida que no prospera, vemos una vida donde no se manifiesta la bendición y la asistencia de Dios. También podemos ver esto reflejado en los matrimonios. Hay matrimonios donde la pareja decide establecer su hogar en la palabra de Dios. Deciden hacer las cosas guiados por la dirección del Señor. Y aun cuando el matrimonio puede representar dificultad o la convivencia diaria puede traer ciertas cargas o ciertas diferencias, pues estas personas deciden dejarse guiar por el Señor, dejarse aconsejar por la palabra. Y entonces el matrimonio se convierte en lo que el Señor quiere. Una unión donde pueda establecerse su voluntad y también una unión donde pueda ser un sustento, donde pueda ser un lugar de refugio el uno para el otro, porque miren lo que dice en Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Cuando una persona, un matrimonio, decide establecer su hogar, su relación, su unión en el Señor, esto es lo que pasa. Que el Señor los va a llevar a que sean uno solo para que tengan bienestar, para que, como dice aquí, la paga de su trabajo sea mejor, para que cuando el uno caiga, el otro lo levante, para que en los momentos de frío, de adversidad, de dificultad, el otro esté ahí para apoyarlo y sustentarlo. Y eso sucede por guiarse por la palabra, por dejarse aconsejar por la verdad del Señor. Pero también hay matrimonios en donde se constituye esta unión buscando lo suyo, buscando agradarse individualmente, satisfacer sus ideales, donde el esposo hace como quiere y la esposa también. El hombre no provee para su casa, el hombre no ama a su mujer como el Señor lo manda. Y la mujer es de esas mujeres que actualmente está de moda, empoderadas, independientes, que no se sujetan a su marido, que no son sabias para edificar su hogar, sino que por el contrario están impregnadas de todo lo que el mundo representa, celos, contiendas, individualismo. Y esos matrimonios no prosperan porque están dirigiéndose por la voluntad humana, están rigiéndose por los deseos y por los ideales individuales.
Y generalmente usted ve un tipo de matrimonio de ese estilo y se divorcian a los 3, 4 meses. No aguantan más porque es insostenible la convivencia así. Porque cuando el Señor no interviene en algo es insostenible que usted pueda seguir adelante. Quien nos fortalece, quien nos guía, quien nos enseña a hacer las cosas correctamente, aún por encima de la dificultad, es el Señor. Es por eso que la palabra nos ha dejado enseñanzas para que nosotros como siervos de Dios podamos conducirnos en la vida de una manera correcta, de una manera que agrade al Señor, y si es agradable al Señor, va a ser agradable para los hombres. Mire, el Señor no va a colocar conductas en usted que perjudiquen a su prójimo. El Señor en usted no pone conductas de orgullo, de rencor, de odio. El Señor pone conductas en usted de amor, de bondad, de paciencia. Y esas son las conductas que hay en el carácter de Cristo. Y esas son las conductas que Él quiere que en nosotros se reflejen. Y por eso aquí unos versos antes nos enseña algunas formas de comportamiento que debemos tener. Mire lo que dice en Tito capítulo 2, verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mira, aquí ya está dando el primer parámetro para un grupo de personas, es decir, las personas mayores, las personas de edad avanzada. Entonces aquí no le dice que sea como en el mundo, que usted ve a algunas personas de edad avanzada solamente dedicadas al licor, perdiendo el tiempo, perdiendo dinero. Mira, aquí dice, los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esto para los hombres. Y mire lo que dice para las mujeres de edad avanzada. Asimismo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí les dice a las señoras avanzadas ya en edad que deben tener una conducta. El mundo que nos presenta a estas mujeres envueltas en chismes, dando consejos tal vez a los jóvenes, a las jóvenes que no se dejen de su marido, que lo dejen, que se hagan respetar, ¿no es cierto? Y mire que a la luz de la palabra la conducta debe ser otra. Dice que deben ser reverentes en su porte, mire, no calumniadoras, maestras del bien, mire, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, que sean prudentes, que enseñen a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y vaya y escuche en la sociedad los consejos que muchas personas de edad avanzada le dan a las jóvenes. No es precisamente que se sujeten a sus maridos, sino todo lo contrario. Y por eso muchas veces fracasan. Y por eso es que empiezan a perder el orden en sus hogares. Y también mire lo que dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ya nos dio los consejos y las direcciones para las personas mayores. Y mire lo que dice para los jóvenes. Sean prudentes. Y parte de la prudencia es que usted se conduzca con temor al Señor. Mire, los jóvenes actualmente son imprudentes porque todo lo que hacen, lo hacen dirigido por sus deseos. Si quieren tomar, entonces toman. Si quieren fornicar, entonces forniquen. Si quieren ir, venir, hacer lo que quieran hacer, lo hacen, sin escatimar en lo que pueda pasar. Y aquí la palabra de Dios nos dice que si queremos tener una conducta
que sea digna de imitar, porque refleje el carácter de Cristo, los jóvenes deben ser prudentes. Y para que usted sea prudente, usted debe ceñirse a la palabra de Dios. Usted debe dejarse dirigir por la enseñanza que el Señor quiere darle, quiere brindarle. Mire, continúa y en el verso 9 enseña cómo debe ser nuestro comportamiento con la autoridad. Y dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí no dice que usted ante una autoridad debe ser rebelde, debe ser grosero y irrespetuoso. ¿Y si ha visto cómo es la sociedad? Que actualmente hasta chistes sacan. Esta típica frase de usted no sabe quién soy yo, que tratan de irrespetar las autoridades, y eso para colocar un ejemplo de algún tipo de autoridad. Y aquí la palabra no nos enseña que debemos tener esa conducta. Aquí la palabra dice que debemos agradar, dice, no sean respondones, no defrauden, sino muéstrense fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y sí se da cuenta que en todas esas direcciones o tipos de conducta que el Señor nos enseña en su palabra, al final dice que todo eso es para glorificar su nombre. Es decir, que todas las acciones que usted presente en su vida van a glorificar el nombre de Dios o también van a mostrar que en usted no habita la dirección del Espíritu Santo. Y todo esto que el Señor nos dirige a hacer o todo esto que el Señor ha establecido en su palabra, no lo hace porque sea un capricho, no lo hace porque el Señor quiera simplemente que sea así y ya, sino que es la forma en la que Él establece un orden, porque recuerde que Dios es un Dios de orden. Por eso dice la palabra de Dios que al inicio todo estaba desordenado. ¿Y qué hizo el Señor? Empezó a ordenar. Porque al Señor le agrada el orden. Y a Él le agrada ver su vida ordenada. No le agrada que usted viva en desorden en todos sus asuntos. Él quiere ver que en su familia, que en su trabajo, que en su ministerio, que en todos sus quehaceres usted tenga una vida ordenada, como Él lo es, un Dios de orden. Entonces vemos como aquí el Señor nos exhorta, así como Pablo exhortó a Tito, a ser un ejemplo. El Señor hoy te dice, preséntate como ejemplo. Sé un ejemplo para aquellos que te rodean. Muestra la obra que yo he hecho en ti. Es como si el Señor nos dijera, preséntame. Preséntame a mí de una buena manera. Porque qué feo y qué desagradable es que usted con su boca empiece a alardear, empiece a decir que es cristiano y que va a tal iglesia y que sirve en tal cosa, y sus conductas sean todo lo contrario o lo opuesto al carácter de Dios. Ahí es cuando la gente se empieza a desanimar de seguir a Cristo. Ahí es cuando la gente empieza a decir, no, pero mire cómo es esa persona, yo no quiero ser así. Y eso que son cristianos, ¿se ha escuchado? Es por eso, es porque la gente muchas veces se vuelve legalista y empieza solamente a tratar de cumplir leyes, normas, y no empieza a mostrar la obra que el Señor ha hecho. A veces la gente solamente se enfoca en juzgar, y es que Él es pecador, Él es esto, Él es aquello, y no se enfocan en presentar a ese Dios misericordioso, a ese Dios amoroso, a ese Dios que nos ha restaurado y que si nos ha restaurado a nosotros puede restaurar a otros. Y el Señor en esta palabra nos dice, sé un ejemplo para aquellos que te rodean. Que ante los ojos de las personas que te ven, sea deseable buscar al Señor. Sea algo agradable,
sea algo que las personas quieren obtener, que quieran ver en su vida lo mismo que ven en ti, bienestar. Y para que nosotros podamos ser un ejemplo es necesario que seamos un libro abierto, es decir, que nosotros procuremos y nos empeñemos en que nuestra conducta sea acertada en todo momento, en cada circunstancia de la vida. Y como les dije hace un momento, no es fácil, pero si tú te ciñes a la palabra de Dios, va a ser muy llevadero. Y tú vas a poder convertirte en ese ejemplo que el Señor quiere. Y mire que el ejemplo debe ser en todas partes, no solamente en algunos lugares, porque hay personas que tratan de ser ejemplo o de mostrarse como ejemplo únicamente en la iglesia o solamente donde quieren causar una buena impresión. Pero el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos tener buenas conductas en todo, que usted debe mostrar la obra que el Señor ha hecho por medio de su palabra, en su casa, en la iglesia, por medio de sus pensamientos, por medio de la forma en la que usted habla, por medio de la forma en la que usted se relaciona con los demás, aún en el mundo, en todas esas actividades que usted tiene que hacer, como su trabajo, su estudio. En esos lugares y en esas actividades, usted tiene que mostrar la buena conducta. Y usted tiene que mostrar las buenas obras que vienen por el hecho de que usted camina a la luz de la palabra del Señor. Entonces el Señor dice aquí, sean ejemplo de que su vida es guiada por el Señor. Sean ejemplo de que el Señor es el que está alumbrando sus pasos. De que ustedes no están haciendo las cosas solos, no están haciendo las cosas voluntariosamente, sino que ustedes están guiados por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en todos los quehaceres que nosotros tenemos cotidianamente, nosotros deberíamos marcar un parámetro de referencia de una vida dirigida por Cristo. Mire, no se trata de inventarnos nada nuevo, no se trata de imponer nuevas normas, no se trata de imponer buenas actitudes, se trata solamente de vivir apegados a aquellas cosas o aquellas enseñanzas que el Señor ya estableció en su palabra que nos van a generar bienestar. No tenemos que salirnos de allí, no tenemos que inventar, no tenemos que calcular, no, solamente apégate a la palabra. Y por eso es tan necesario que nosotros diariamente leamos y estudiemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te enseña qué conductas debes imitar y qué conductas debes abandonar. Se trata de que nosotros vivamos bajo el manual de la palabra de Dios, ese manual de vida que el Señor te ha dado. Ahí está todo. Ahí está toda la forma, las formas en las que tú debes comportarte. Mire, les voy a colocar un ejemplo. Ustedes se han dado cuenta o conocen, yo creo que todos hemos visto estas mesas o estos escritorios que vienen listos para armar. Este tipo de implementos vienen con las piezas justas para que todo calce exactamente en su lugar. Si usted pone algo diferente, ya no le va a funcionar de la misma manera. Ahí usted puede quedarse todo un día y usted no va a lograr armarlo. Y por eso todas estas cosas traen un manual de instrucciones, ¿cierto? ¿Sí se ha dado cuenta? Y ese manual de instrucciones a usted le va diciendo cómo poner cosa por cosa. No se salta ningún paso para que usted pueda armarlo perfectamente y le quede tal como a usted se lo mostraron cuando lo quiso comprar. Y hay dos formas de armarlo, o hay dos personas que pueden armar estas mesas o escritorios. Una son aquellas personas que dicen, no, esto es fácil, yo lo armo, y dejan el manual ahí a un lado y empiezan a armar como creen que podría ser. Y entonces empiezan a tratar de colocar una pieza encima de otra y no les cuadra, entonces prueban con otra y tampoco les cuadra, entonces prueban con otra
Y así se llevan el doble de tiempo y al final no les queda igual. Algo les va a fallar. Algo les va a fallar y lo único que va a quedar es frustración. Pero también está aquella persona que se rige por el manual, que no se sale de ese marco de referencia que viene en el manual de instrucciones. Y entonces va siguiendo paso por paso lo que le dice el catálogo. Y le dice esto acá, primero esto, después esto. Y es hasta bonito y fácil ver cómo se va armando tal como el catálogo o el manual indica. Y así mismo pasa en la vida. Nosotros somos de esas personas que decimos, no, yo no necesito manual, no necesito a nadie que me diga, no necesito hacer como está escrito, yo puedo porque es fácil. A mí me parece que esto podría ser así. Yo creo que mejor si yo lo hago de esta manera. Y entonces, ¿qué pasa? Se la pasan la vida enredados en asuntos, se la pasan la vida tratando de solucionar impases porque no hiciste lo correcto. Y un error te lleva a otro y así empiezas una cadena de frustración, de tristeza, de amargura. Y si eres un poco sensato, vas a ver que lo mejor es volverte al manual y empezar a seguir las instrucciones para que te empiece a ir bien, para que empieces tal vez a darle solución a lo que puedas, de lo que ya dañaste, y empieces de ahí en adelante a hacer lo correcto para empezar a ordenar tu vida. Pero también están aquellas personas que se dejan guiar por el manual, que es la palabra de Dios. Aquellas personas que no se salen de ese manual de instrucciones que el Señor nos ha dado, que siguen al pie de la letra lo que el Señor ha enseñado en su palabra, que se dejan guiar por lo que está escrito y ponen todo en su lugar. Y entonces va a ver cómo todo empieza a marchar bien. Usted no se complica la vida, usted no se sale del camino, no empieza a buscar atajos que lo pueden hacer tropezar, sino que sigue derecho por ese manual, como ese manual le ha mostrado. Y ese manual es la palabra. Ese manual es lo que a usted le empieza a mostrar la voluntad de Dios para que usted pueda caminar sin tropezar. Que va a tener sufrimiento, que va a tener dolor, sí, pero ahí va a estar el Señor también con su manual enseñándole cómo sobrepasar esa dificultad. Y mire que para terminar aquí el Señor nos dice algo muy importante y es que toda vez que nosotros decidimos esforzarnos en seguir ese manual de vida, que es la palabra de Dios, en dejarnos guiar por esa instrucción que el Señor nos quiere dar, entonces nosotros vamos a hacer que con nuestras acciones, que con nuestro actuar semejante al carácter de Dios, podamos evitar que el enemigo nos acuse, que el enemigo se levante a avergonzar la obra de Dios. Y lo único que va a quedar es que el enemigo va a salir avergonzado, porque va a ver en tu vida el reflejo de santidad que el Señor está manifestando. Entonces, lo ideal es que por medio de tu testimonio tú permitas a las personas que te rodean conocer a Cristo, conocer verdaderamente el carácter del Señor, y de esa manera vas a avergonzar al adversario. Vas a avergonzarlo porque, como dice esta palabra, no tendrá nada de qué acusarte. Entonces, procuremos como hijos, como siervos del Señor, que nuestra conducta sea adecuada en todo momento. Y por sobre todo, tratemos de mostrar que tú tienes amor para con el Señor. Trata de mostrar lo que hay en tu corazón. Trata de mostrar que no todo lo que tú haces es porque alguien te lo impone, porque no es así. Que todo lo que tú haces es genuino. Y lo haces porque tú amas al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Que todas tus conductas están dirigidas principalmente por el amor que hay en tu corazón hacia el Señor, ese amor que se manifestó en tu vida porque dice la palabra, Él te amó primero a ti.
Él te amó primero y Él ha traído una obra de restauración a tu vida. Él ha cambiado tu lamento, te ha dado gozo, te ha dado alegría, te ha mostrado la salvación. Y ese es motivo suficiente para que nosotros empecemos a anhelar, cambiar nuestras conductas y a dejar que el Señor obre en nosotros, que su carácter se manifieste en nosotros. Y también no olvides que para que puedas caminar agradando al Señor, guiado por ese manual de instrucciones que Él nos ha dejado, siempre y por encima de todas las cosas es necesario que busques primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a llegar en su justo momento y en el orden que el Señor ha establecido para ti. Vamos a orar. Amado Señor, hoy estamos glorificando y exaltando tu poderoso nombre. Queremos unirnos en un mismo sentir para darte gracias por todo, Señor, lo que tú nos has manifestado a través de tu palabra, por esa restauración que nos has dado, por esa renovación en nuestro entendimiento, para que ya no vivamos apegados al mundo y sus deseos, sino que podamos dejarnos guiar por ese manual de instrucciones que es tu palabra. Que nuestra vida, bendito Señor, esté alumbrada por tu verdad. Y por eso hoy te pedimos, bendito Rey, que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Que no seamos simplemente, Señor, oidores olvidadizos, sino que podamos poner por obra esa palabra que restaura, esa palabra que sana, esa palabra que da libertad. Hoy, Señor, sé tú obrando en la vida de tus hijos. Que tu palabra, bendito Señor, se arrema en cada uno de ellos. Que puedan buscarte, Señor, con agrado, con denuedo. Que puedan manifestar las obras, esas buenas obras que tú tienes para nosotros. Hoy queremos, bendito Señor, agradarte y poner tu nombre muy en alto con nuestro testimonio, con nuestras obras. Que nuestras obras no sean, Señor, apegados al mundo materialista, egoísta, egocéntrico, sino que nuestras conductas, bendito Señor, sean el reflejo de tu carácter, de ese carácter afable, de ese carácter amoroso, de ese carácter lleno de misericordia, de ese carácter, Señor, que perdona, que no envidia, de ese carácter que ama, de ese carácter que no se jacta. Hoy te pedimos, bendito Señor, que podamos ser, como tú dices en tu palabra, mansos y humildes de corazón como tú lo eres, Señor. Que toda rebeldía, que todo orgullo, que toda obra que el enemigo dirige en nuestro corazón, Señor, sea quitada, para que nosotros podamos andar a la luz de tu verdad, a la luz de tu palabra, y que en nosotros se manifiesten buenas obras, para que tu nombre sea glorificado. Que todos los que nos rodean puedan conocer que tenemos un Dios bueno, un Dios restaurador, un Dios que transforma, un Dios que liberta. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra mente no se acomode a este mundo, que no busque y que no anhele lo terrenal, sino que podamos avanzar, Señor, buscando lo eterno. Que nuestro regocijo, que nuestro gozo esté, bendito Señor, en alcanzar la salvación, en estar, Señor, en tu presencia. Hoy te doy gracias por la vida de tus hijos, porque si hoy están aquí, Señor, es porque necesitan que tú les hables. Necesitan, Señor, que tu palabra sea luz a su camino, sea lámpara, Señor, para sus pies. Necesitan, Señor, que tú los dirijas a través de esa verdad que solamente tú nos enseñas, que tú ordenes, Señor, nuestra vida con tu voluntad. Yo te doy gracias por tus hijos, gracias, Señor, porque los has escogido para ser, Señor, portavoces de tus buenas nuevas. Ayúdanos a enseñar, a mostrar lo que tú tienes en tu palabra, de una manera digna, Señor, de imitar. Te pido que los bendigas, te pido que los revistas de tu gracia, Señor,
Y en este momento permíteme bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.